Corte de Constitucionalidad respalda posesión de funcionarios electos en 2024. Bernardo Arévalo y Karine Herrera confirmados como futuro presidente y vicepresidenta. Orden judicial garantiza continuidad del proceso electoral. Acusaciones de irregularidades en la constitución del partido Vamos, denuncia por firmas falsas y asamblea inexistente plantea desafíos para la agrupación liderada por el presidente Yamatei. Ministerio Público solicita retiro de inmunidad a presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro por supuesta obstaculización a la acción penal. Parlamento Europeo propone sanciones a funcionarios guatemaltecos, inmovilización de activos y prohibición de viaje. Crisis política despierta atención en la Unión Europea. Expectativa en alza, salario mínimo 2024 en Guatemala con aumento diferenciado por regiones y actividades según ministro de Trabajo. La cifra se dará a conocer la próxima semana. El Papa Francisco honra legado guatemalteco. Ernesto Cofiño, médico ejemplar, es declarado venerable en camino a la santidad. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves, una jornada con mucha información, sobre todo porque Guatemala sigue siendo noticia en la región y en el mundo. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Bueno, es importante, por eso y más, que usted se informe acá con nosotros. Gracias por estar ya en sintonía. Vamos a las noticias. Exactamente a un mes de la toma de posesión, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el 14 de enero del 2024 asuman sus cargos todas las personas electas en los comicios del 2023, incluyendo a Bernardo Arévalo y a Karine Herrera como futuro presidente y vicepresidenta. La Corte de Constitucionalidad mandó que todos los funcionarios electos tomen posesión de sus cargos en un amparo que le otorgó en definitiva a un grupo de abogados y ciudadanos representados por el jurista Edgar Ortiz. En su resolución, los magistrados dieron luz verde al Ministerio Público para continuar con sus investigaciones y al Tribunal Supremo Electoral a decidir sobre el futuro de las organizaciones políticas con base en esas pesquisas, pero señalaron que la persecución penal no puede impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos en enero de 2024. No hay que confundirse, creo que la Corte ha sido categórica, clara y valiente al dejar claro que tiene que haber transición el 14 de enero y no se puede modificar los resultados electorales. El amparo también ordena acciones específicas a instituciones estatales involucradas. Al legislativo le pide textualmente garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023. No cabe que el Congreso de la República y su Junta Directiva puedan desconocer la oficialización de los resultados, expone parte del documento. Al presidente Alejandro Yamatei, la Corte lo insta a promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso. La resolución fue firmada con 4 votos a favor y 1 en contra. A favor votaron Roberto Molina Barreto, Leila Lemus, Ronnie López y Hugo Pérez Aguilera. En contra se posicionó Néstor Vázquez, a quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó hace 2 años por supuesta corrupción y acciones antidemocráticas en Guatemala. Dina Ochoa no integró el pleno. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y para este viernes está prevista una reunión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con varios exfuncionarios de diversos órganos del Estado y miembros de la Academia. El tema a tratar será la crisis postelectoral que enfrenta el país. Al menos 30 personas fueron invitadas por la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, para dialogar sobre la situación política del país después de las elecciones generales. Entre los personajes se incluye a ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ex funcionarios del Tribunal Electoral, ex miembros del Congreso y académicos. Según Alfaro, el objetivo del diálogo es que puedan analizar juntos un acontecimiento sin precedentes en la historia de Guatemala, aunque puntualizó que algo similar sucedió en Bolivia. Aunque la magistrada hizo una invitación pública a la prensa, en su momento no especificó a los personajes que serían invitados. Noticiero Guatevisión conoció algunos nombres de la lista.
Entre ellos figura el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del TSE, Gabriel Medrano, quien confirmó que fue invitado, pero aún no ha asegurado su participación. Medrano indicó que no ha recibido la agenda por parte del TSE, únicamente la directriz de que se busca intercambiar impresiones sobre la situación postelectoral. Según el experto, el proceso electoral terminó prematuramente, pero aunque no se extendió hasta el 15 de enero, el TSE, que es la máxima autoridad electoral, declaró válidas las elecciones. Las resoluciones al respecto están firmes. Y por un elemental principio jurídico de seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho, esos resultados, esas adjudicaciones, esa declaratoria de validez, esa adjudicación de cargos está firme y a estas alturas no puede variar. Otros nombres que figuran en la lista de invitados son el abogado Gabriel Orellana, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores, la abogada Ilse de Espada, el expresidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, Carlos Luna Villacorta, y el exmagistrado del TSE, César Conde. Esta reunión se llevará a cabo una semana después de que la FESI presentara una investigación en la que públicamente se pidió la anulación de las elecciones. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y salen a la luz presuntas ilegalidades en la constitución de Vamos, la agrupación política que llevó a la presidencia a Alejandro Yamatei. Una denuncia presentada en 2018 afirma que el partido se habría formado con firmas falsas y una asamblea inexistente, pero el Ministerio Público no ha presentado avances en el caso. El 8 de enero de 2018, al Ministerio Público llegó un oficio firmado por Óscar Sagastume, entonces inspector general del Tribunal Supremo Electoral. El documento denunciaba una serie de ilegalidades en la constitución del Comité Pro Formación del partido Vamos por una Guatemala Diferente, el mismo que 19 meses después llevaría al organismo ejecutivo a Alejandro Yamatei. Ni el TSE ni el MP confirmaron ayer algún avance en las averiguaciones para determinar si en efecto Vamos fue formado con ilegalidades. Casi 6 años después, este 8 de diciembre, esa misma denuncia fue reactivada por una ciudadana que presentó un oficio al Registro de Ciudadanos, al MP y al propio Congreso, en el cual, con base en los hallazgos de 2018, solicita que se inicie el proceso de cancelación de la agrupación oficialista. La denuncia estaba incluida como uno de los puntos de agenda del Pleno del TSE convocado para ayer. Sin embargo, no fue posible obtener información directa sobre cuál fue la decisión de los magistrados. Según la denuncia, en diciembre de 2015, el grupo promotor de Vamos habría simulado una reunión firmada por la abogada Jamie Lisbeth Castañeda Gutiérrez. En la misma se habrían consignado datos y firmas de personas que nunca estuvieron presentes, lo cual implicaría falsificación de firmas. Además, uno de los datos que fundamentan la tesis de que la reunión nunca se celebró es que el grupo promotor se habría reunido en la oficina de la notaria en la zona 9, un inmueble con un área aproximada de 100 metros cuadrados que no tenía la capacidad física para albergar a 700 personas, como se consignó en el acta. Las firmas de 29 personas que figuran en las actas de constitución de Vamos fueron comparadas con certificados del RENAP y se estableció que no correspondían. Algunas de ellas, según el RENAP, no sabían firmar. Para el actual secretario general de Vamos, Víctor Valenzuela, este caso es infundado. Esta denuncia la consideramos como una treta de la gente que tiene obsesión por los golpes de Estado o vive obsesionada por cualquier cosa para desestabilizar al país con falsa información, dijo a Prensa Libre. Según el último reporte oficial, Vamos es la segunda organización política con más afiliados en el país. 42,000 ciudadanos están inscritos. En las elecciones de 2023, el partido postuló a la presidencia al diputado Manuel Conde. Con información de Alex Rojas y Douglas Cuevas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y este jueves el Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, Alfaro habría obstaculizado su trabajo durante el allanamiento en la sede electoral.
Este día, fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad llegaron a gestión penal de la Torre de Tribunales para solicitar el retiro de antejuicio contra la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Esta solicitud tendría lugar debido a los actos de Alfaro el pasado 30 de septiembre, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público llevó a cabo una diligencia en la sede del TSE. Las fiscales que llegaron a presentar la solicitud no hablaron sobre el tema. Más tarde, el fiscal de la FESI, Rafael Corruchiche, habló con medios de comunicación y confirmó que la solicitud fue dirigida a Blanca Alfaro por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Bueno, es en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral por el delito de obstaculización a la acción penal y el delito de incumplimiento de deberes. En el primer delito, como lo indiqué, es porque el 30 de septiembre todo el pueblo de Guatemala observó, ahí están los videos, cómo se obstruyó, cómo se agredió físicamente, verbalmente, psicológicamente. Habían mujeres fiscales ahí y habían magistrados ahí, y entonces todo eso está plenamente documentado y en su momento pues nosotros tomaremos las acciones correspondientes, pero en este primer momento solo se ha presentado por la magistrada presidenta. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral publicó un video que muestra detalles de lo ocurrido el 30 de septiembre pasado, cuando el Ministerio Público allanó la sede central del TSE y secuestró material electoral como parte de la investigación. Durante la extracción de las cajas con la documentación electoral, los magistrados, en cumplimiento de sus deberes y la potestad que les otorga la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, procuraron que no se perdiera la cadena de custodia que le corresponde a la máxima autoridad electoral de Guatemala y sufrieron vejámenes en el proceso. Yo estoy operada, grábelo, porque aquí me va a votar. Grábelo. Yo no la voy a empujar, no tenga pena. Yo no sé. Güey. Está molestando al magistrado. Grábelo. Mire, me está lastimando. Para Alfaro, esta es la segunda ocasión en la que se le solicita el retiro de antejuicio en su contra. La primera vez fue amparada por la Corte de Constitucionalidad y no acudió ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Continuamos, hay más información. Al Tribunal Supremo Electoral han llegado denuncias sobre algunas corporaciones municipales que no entregarán el poder el próximo 15 de enero. Según el Tribunal Supremo Electoral, esto se debe a desinformación sobre la supuesta anulación de las elecciones generales. Lo primero que tenemos que repetir una y otra vez, que nosotros no tenemos posibilidad alguna de repetir ninguna elección. Mire, hay tanto conflicto que se está dando alrededor que el día de ayer nos comentaban que algunas corporaciones municipales que actualmente están en el poder están felices porque no les van a entregar en la transición correcta y en la alternancia del poder a las nuevas corporaciones que obtuvieron o que son las ganadoras. Por favor, hay mucha confusión. Según el vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Diego Ochoa, las 340 corporaciones municipales deben entregar el mando el 15 de enero y las nuevas autoridades asumirlo debido a que así lo establece la Constitución y esto es independiente de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. Según Ochoa, no se tiene conocimiento de qué alcaldías son las que han expresado que no entregarán el mando. Sin embargo, a la ANAM no le compete realizar ninguna investigación. Pero nunca nos habíamos enfrentado a este proceso, ¿verdad? Este tema tan complejo que se armó ahorita en este último mes del año, ¿verdad? Sin embargo, como le digo, como ANAM, no podemos hacer nada si no sabemos realmente cuáles son las alcaldías, ¿verdad? En todo caso, los alcaldes entrantes, ¿verdad? Las autoridades entrantes quizás podrían hacer un comunicado, ¿verdad? O ya sea al tribunal o a la NAM, para que nosotros quizás firmamos de gestores para que se llegue a un acuerdo, ¿verdad?, entre las dos corporaciones, tanto la saliente como la entrante. Pero nadie lo puede hacer todavía aún, porque no pueden adelantarse a un hecho que no se ha consumado, ¿verdad?
En este caso, hasta el 15 de enero se va a saber realmente qué corporaciones van a entregar y qué corporaciones no van a entregar. La ANAM ha realizado capacitaciones de transición entre los alcaldes salientes y electos desde octubre de este año. En estas reuniones han asistido la mayoría de los invitados, pero al no ser obligatorio, no se contó con la participación de todos. También se informó que hacen falta 2 departamentos en los que aún no se ha tenido ese primer acercamiento con las nuevas autoridades municipales. Ochoa dijo que, de existir una situación en la que no se entregue el mando a las siguientes autoridades, habría un caos a nivel nacional. La ANAM realizará las llamadas a los alcaldes para corroborar la situación denunciada por la magistrada del TSE, Blanca Alfaro. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Miren, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que propone establecer sanciones individualizadas a 4 fiscales del Ministerio Público y a un juez, ya que se considera que intentan invalidar los resultados electorales en Guatemala. Leslie Sánchez tiene el reporte. Desde hace algunas semanas, la Unión Europea ha puesto atención a la crisis política en Guatemala y este jueves se emitió una resolución en la que se propone al Consejo de la Unión Europea que adopte medidas inmediatas para inmovilizar los activos y establecer prohibiciones de viaje a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, al jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, a la fiscal Leonor Morales, al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, y al juez Freddy Orellana. La resolución consta de 7 páginas y expone en un principio todos los antecedentes que, a consideración de los eurodiputados, han sido catalogados como acciones que buscan realizar un golpe de Estado en Guatemala. Por ejemplo, se destaca que el 2 de noviembre tomó vigencia la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla a petición de la FESI y tras una orden de juez firmada por Freddy Orellana. También se exponen las diversas solicitudes de retiro de inmunidad que el MP ha presentado en contra del presidente electo Bernardo Arévalo y contra otros miembros del partido como diputados y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Incluso hay un punto especial en el que se recuerda que el jefe de la FESI figura en la lista de actores corruptos y antidemocráticos elaborada por los Estados Unidos. En la resolución, la UE señala que rechaza todo intento de golpe de Estado contra Bernardo Arévalo y pide a la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, al Congreso y al presidente Alejandro Yamatei que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho en Guatemala. Por último, se recomienda al Servicio Europeo de Acción Exterior que continúe supervisando el actuar del Ministerio Público hasta que haya garantías claras y serias de respetar la voluntad popular del pueblo de Guatemala expresada en las votaciones generales. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Además, el jefe de la FESI reaccionó luego de conocer que el Parlamento Europeo propone inmovilizar activos y prohibiciones de viajar a su persona, junto con Consuelo Porras, Leonor Morales, Ángel Pineda y el juez Freddy Orellana. Mire, lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros a mí no me importa ni me interesa. Eso es una forma de amedrentar al Ministerio Público. Eso es una forma para que el Ministerio Público no haga su trabajo. Nosotros estamos respaldados por la Constitución y lo que piensen, opinen, restricciones, pues a mí me tiene sin cuidado. No veo yo por qué tanta bulla, porque si a uno se le retire una lista, solo porque uno no se somete, uno no se sujeta a lo que piensa cierto gobierno. Se le voy a comentar algo bien particular. Cuando yo asumí en la FESI, a mí se me invitó por un gobierno extranjero a ir a su embajada a analizar procesos de investigación de la FESI. Y entonces, como no accedí, usted sabrá las consecuencias que hubo hacia mi persona. Y lo digo con suma claridad. ¿Qué embajada fue? No lo puedo decir, pero este es el Electroral, el suero que te rehidrata en este fin de año, presentó. Y tenemos más información porque representantes de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché expresaron su satisfacción por la posibilidad de que 7 diputados de Quiché puedan perder la visa para ingresar a Estados Unidos. Esto por haber votado a favor de retirar la inmunidad a varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Los diputados por Quiché, Josué Edmundo Lemus, Gracie Doménica de León, Herbert Figueroa, Andy Figueroa, Raúl Solórzano, Carlos López Maldonado y Adolfo Valdés correrían el riesgo de perder la visa de ingreso a Estados Unidos por haber votado a favor de retirarle la inmunidad a varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los representantes de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché afirmaron que es agradable y aceptable esa acción. La presión que ellos están usando para que los diputados pues respeten la ley, yo creo que eso es agradable, es aceptable, porque la verdad yo sí pienso, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral es independiente, por eso acá en Guatemala hay independencia de los poderes, ¿verdad? Los representantes de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché expresaron que tienen pendiente una reunión con 2 diputados de Quiché que afirmaron en una asamblea de los pueblos indígenas que no votarían a favor de resoluciones que podrían dañar la democracia en el país. Contribuir, ¿verdad? Y apoyarlos para aplicar estas sanciones, porque en Guatemala no hay justicia para los corruptos. Como es un plan, es un seguimiento que tenemos con ellos, entonces tenemos una reunión pendiente del cual aún estamos pendientes con la fecha. Noticiero Guatevisión intentó comunicarse vía telefónica con varios diputados de Quiché para conocer su punto de vista, pero no respondieron. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Bueno, vamos a hablar de otro caso porque nos vamos a referir a Cumbre de Alaska. Este día comparecieron ante el Tribunal de Mayor Riesgo B el expresidente Otto Pérez Molina y Mauricio López Bonilla para declarar como testigos en el juicio contra un coronel y 8 soldados acusados de la muerte de 6 personas durante el desalojo de una manifestación el 4 de octubre del 2012. A los militares se les acusa del delito de ejecución extrajudicial. Ambos funcionarios respondieron a los cuestionamientos por parte de los abogados de la parte acusadora y coincidieron en que el actuar policial se rige bajo protocolos previamente establecidos. Después de 8 horas de audiencia, el tribunal suspendió la audiencia y se reprogramó para el próximo lunes 18 de diciembre. El salario mínimo para el 2024 será aumentado, aunque será diferente para los departamentos de Guatemala y para el resto del país. Esto se anunciará la próxima semana, según el ministro de Trabajo. El salario mínimo para el 2024 tendrá un incremento aún no especificado, lo que comunicará el presidente de la República la próxima semana, según lo ha informado el ministro de Trabajo Rafael Rodríguez, agregando que sucederá a pesar de que los sectores laboral y empleador no llegaron a ningún acuerdo en el transcurso de la negociación realizada durante todo el año en el seno de la Comisión Nacional del Salario. El 2023 fue el primer año en que se aplicó la modalidad de remuneración mínima regional, para la cual se crearon la Circunscripción Económica 1 y la Circunscripción Económica 2. Y para 2024, segundo año en que se aplicará esa modalidad, el aumento será diferente para cada circunscripción y actividad, por lo que habría 6 ajustes diferentes. La diferencia con lo decidido para el salario vigente para el 2023 es que para este año el incremento aprobado por el gobierno fue generalizado, 7% para las 3 actividades que componen la 1 y 4% para las que componen la 2. En las comisiones paritarias y en la comisión, el sector gubernamental propuso un aumento al salario mínimo que tomará en cuenta bases técnicas diferenciadas por circunscripción económica y por actividad, como productividad por actividad económica, meta de inflación, crecimiento, población y un factor de ajuste por circunscripción económica que considere las diferencias entre el salario promedio y la inflación entre el departamento de Guatemala y el resto del país. El sector laboral propuso ajustar el salario mínimo de forma de que llegara a 180 quetzales diarios para todas las actividades y circunscripciones económicas. El sector empleador ratificó en la comisión la propuesta de definir una política salarial, actualizar información macroeconómica relevante, mantener la diferencia salarial regional, abordar los retos del mercado laboral en Guatemala y considerar parámetros técnicos para la actividad exportadora y de maquila, con base en lo propuesto por un experto de la Organización Internacional del Trabajo. El ministro Rafael Rodríguez dio a conocer el 12 de diciembre que el aumento será diferente para cada circunscripción económica, pero adelantó que no podrá ser el monto que pide el sector laboral, que es llegar a 180 quetzales diarios, porque eso implicaría duplicar la cifra actual. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Y continuamos con temas económicos, porque la DIACO señala que durante el mes de diciembre intensificará operativos de verificación para evitar que los consumidores sean víctimas de publicidad engañosa, al mismo tiempo que hace una serie de recomendaciones a la población. Vemos el siguiente reporte de Lot Álvarez. De acuerdo con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, los compradores deben ser cautos con la utilización de los recursos económicos que reciben del aguinaldo, especialmente con las promociones y ofertas que en muchas ocasiones llegan a contener publicidad engañosa, por lo que a partir del 15 de diciembre, la DIACO intensificará los operativos de supervisión. La supervisión en los comercios que ponen ofertas para el tema de los aguinaldos, es decir, ofrecen grandes ofertas porque saben que los guatemaltecos tienen pues un ingreso salarial pues doble para este mes de diciembre, pero estas publicidades, estas promociones no necesariamente son reales. Autoridades de la DIACO animan a los compradores a prestar atención en la compra de productos de tercera necesidad, especialmente las promociones a través de sitios en internet. Como Línea Blanca, electrodomésticos, que se aseguren hacerlo en comercios de reconocido prestigio, que exijan su factura, que no acepten promociones en línea de sitios web dudosos o que no sean formales. Otras recomendaciones para no caer en la publicidad engañosa están relacionadas con el respaldo y garantía que ofrecen los comercios. Y particularmente que exijan que los certificados de garantía tengan una dirección física y un teléfono que exista para que les contesten y les puedan cumplir con todos los ofrecimientos. Porque resulta que compran su aparato en el mes de diciembre, en el mes de enero ya no funciona y ya nadie les quiere dar soporte de la garantía. Hasta esta semana, la DIACO reporta pocas denuncias de publicidad engañosa, lo que consideran normal, porque la tendencia se incrementa los primeros días de enero próximo, cuando el producto no cumple o deja de cumplir con el propósito de fábrica por el que fue adquirido. Llevamos alrededor de 10 quejas en este mes de diciembre, que es donde se incrementa. Esto no quiere decir que no vaya a crecer. Sin embargo, el gran dato de la publicidad engañosa lo observamos un mes después, es decir, la gente hace sus compras este mes, pero en el mes de enero, cuando se dieron cuenta que no, la garantía que le ofrecieron, el beneficio que le ofrecieron a pagos no se está cumpliendo, viene a quejarse en la DIACO. Para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Bueno, gracias por continuar con nosotros y por acompañarnos a recibir esta noche a Paula Osaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarles. Hoy quiero contarles que el presidente de la Reserva Federal estadounidense consideró que las tasas de interés están cerca de alcanzar o ya han alcanzado su máximo de este ciclo y no descartó futuras disminuciones. La Fed decidió por tercera vez consecutiva una pausa en las alzas de la tasa de interés para mantener el nivel actual de 5.25 a 5.5%. La media de los pronósticos de los gobernadores de la Fed señala que dicha tasa se situará en el 2024 en 4.6% para recortarse un punto en 2025 hasta 3.6% y llegar a 2.9% en el 2026. La Fed inició su última reunión del año el martes pasado, el mismo día que se publicó la inflación estadounidense, que ha seguido moderándose y que su tasa interanual se ubicó en noviembre en 3.1%, una décima debajo de octubre. Y en otros temas quiero contarle que el ministro de Finanzas, Edwin Martínez, llevó a cabo una conferencia de prensa este jueves para aclarar los supuestos rumores que circulan en redes sociales sobre una desviación de fondos públicos de 45 millones de quetzales y que esa es la razón de la caída de los sistemas. ¿Cómo se financió el golpe? Así se llama la publicación que circula en redes sociales que se refiere a una desviación de fondos públicos de 45 millones de quetzales y que esa es la razón de la caída de los sistemas de Guatecompras y Sicoin. El ministro de Finanzas indicó que para retirar dinero público siempre se tienen que cumplir con los procedimientos y una institución que solicita e instruye a que se trasladen los recursos. En el mensaje se indica, por ejemplo, de que los recursos se sacaron mediante dos mecanismos. Uno es de que pues cambiamos los porcentajes de anticipos que dice la ley de contrataciones del Estado. Y la otra forma también que mencionan en el mensaje es de que se le dio dinero a ONGs, ¿verdad? Incluso pues manifiestan ahí de que se le trasladó a ONGs mediante el renglón 9. Y un renglón 9 pues no existe, ¿verdad? Sí existe un grupo 9, ¿verdad? Pero ese es
principalmente para pagar sentencias de todo tipo. El ministro desmiente lo que en las redes sociales se dice, indicando que del Ministerio de Finanzas no ha salido ninguna cantidad de dinero. Asimismo, indicó que se estaba señalando al encargado de informática de negarse a hacer alguna manipulación de los sistemas. Indica que cualquier operación que se hace en el sistema debe ser a través de un trabajador de UGAF o de Recursos Humanos y que cada uno tiene una contraseña donde queda registrado todo lo que hizo. No se puede retirar ninguna cantidad de dinero público si no hay operaciones, si no se han hecho, ahí sí que todos los documentos que respaldan hacer un pago, ¿verdad? Esto pues yo creo que es importante aclarárselos porque todo esto pues lo han vinculado con los ataques que tuvimos y que también lo hemos explicado, pues dicen de que es algo que también aquí lo hicimos para hacer esta operación de 45 millones. Agrega que los sistemas están trabajando correctamente, las instituciones han estado haciendo sus operaciones y ejecución de los recursos asignados, por lo que no se han tenido operaciones como las que se indican. Confirma que los sistemas sí fueron atacados y que ya han iniciado las investigaciones para determinar de dónde son los ataques. Un artículo en la plataforma La Mente es Maravillosa explica que la envidia es un sentimiento natural. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser muy dañinas. Si percibe envidia hacia su persona en ambientes como el laboral, primero se recomienda detectar de dónde viene, pues generalmente se da por una percepción de injusticia o de inferioridad. Las señales de que una persona experimente envidia pueden ser críticas en público, sarcasmo, necesidad de destacar, mostrar alegría por los fracasos, comparar logros de forma constante y desaparecer a la hora de celebrar logros ajenos. Ante esto, expertos recomiendan expresar su incomodidad con asertividad, tratar de rodearse de personas agradecidas, focalizarse en sus proyectos personales y no dejar que la envidia le robe la atención. Hacer halagos de forma constante y recordar que la envidia no tiene que ver con usted, es una emoción que se proyecta sobre usted, por lo que no debe dudar ante una situación de envidia. Espero que estos consejos les sean útiles y que pueda enfrentar esa situación si la está viviendo. Mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Pues se deja en libertad a presuntos explotadores sexuales pese a desmantelamiento de red de trata. Ministerio Público considera apelación. Más al volver. Más información, un juez suplente decidió dejar en libertad a los miembros de una presunta red criminal acusada de explotar sexualmente a mujeres, incluyendo menores de edad. El juez suplente de primera instancia penal con competencia especializada en delitos de trata, Eric Artola, dejó en libertad a 4 integrantes de una supuesta estructura criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres, según investigaciones del Ministerio Público. El MP imputó a Brandon Rodríguez Rivas y Luis Eduardo Guerra los delitos de asociación ilícita y trata de personas, mientras que a Ángel Josué Tay y Óscar Alfredo Toruño se les imputó el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Tras los argumentos del ente investigador y los abogados defensores, el juzgador dictó falta de mérito a los 4 sindicados por dichos delitos y los ligó a proceso penal por los delitos de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Además, el juzgador favoreció con arresto domiciliario a los 4 presuntos integrantes de la estructura criminal denominada los Extracta. Ante esto, el MP indicó que estará analizando la resolución del juez para presentar un recurso de apelación. Las pesquisas indican que estas personas operan desde abril de 2017, amenazando a mujeres y menores de edad para ser explotadas sexualmente, utilizando spas como fachadas. En redes sociales, Magic Spa ofrece masajes desde los 150 quetzales hasta los 300 quetzales, pero dentro del negocio ofrecen servicios sexuales a cambios de cuotas que van desde los 500 hasta los 1.500 quetzales. Durante la imputación, el MP señaló que el 50% del dinero era para los dueños del negocio y el otro 50% era para las víctimas. Agregó que existen catálogos donde hay fotografías de las mujeres víctimas de explotación sexual e incluso hay un grupo de Telegram donde se hacía publicidad de las mujeres. Los 4 encargados de Magic Spa y sus sedes fueron capturados durante allanamientos que se realizaron el 11 de diciembre en inmuebles ubicados en las zonas 10, 12 y 13 de la ciudad capital y en la zona 3 de Villanueva.
Durante las diligencias, las autoridades rescataron a 10 mujeres, 6 de ellas localizadas en Magic Spa, ubicado en el centro comercial Prisa, sobre el Boulevard Los Próceres, zona 10 capitalina, y las otras 4 en la sucursal de Magic Spa, en la segunda avenida 3-23 de la colonia Lomas de Pamplona, zona 13. Ambos negocios fueron clausurados. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Y un dirigente de un grupo de scout en Shela fue detenido sindicado de tenencia de pornografía infantil. La Policía Nacional Civil lo detuvo durante un operativo en Almolonga, en Quetzaltenango. Un instructor scout fue detenido señalado de tenencia de imágenes de pornografía infantil cometidos supuestamente contra el perjurio de menores de edad del grupo al que dirigía. Esto en seguimiento a una denuncia de seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de tecnologías de información, así como por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Coordinó la detención del señor Luis Fernando Calvillo Guidos, quien será puesto a disposición del juzgado especializado en delitos de trata de personas. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. El Papa Francisco allana el camino hacia la santidad, declara venerable al médico guatemalteco Ernesto Cofiño. Al regresar de la pausa, le ampliamos. Y una buena noticia para la comunidad religiosa de Guatemala. El Papa Francisco declaró venerable al médico guatemalteco Ernesto Cofiño, el primer paso para ser beato y luego santo de la Iglesia Católica. A través de un decreto que firmó este jueves, el Papa Francisco declaró que Ernesto Cofiño practicó durante toda su vida virtudes heroicas, apegadas a la palabra de Dios. Esto significa que el médico ya puede ser venerado por la comunidad católica. La Iglesia Católica, en este caso, reconoce que es una persona a la cual se puede admirar. Venerable quiere decir alguien que se puede venerar, no como a Dios, evidentemente, sino como un ejemplo de esa santidad de vida a la cual todos tenemos la llamada. Cofiño nació en 1899 y murió en 1991. Fue papá de 5 hijos, estudió medicina en París, Francia, y es considerado el padre de la pediatría en Guatemala. Dirigió el Centro Educativo Asistencial, antiguo Hospicio Nacional, la Sociedad Protectora del Niño y la Lucha Nacional contra la Tuberculosis. Además, fue miembro activo de la organización católica Opus Dei. Con el anuncio de hoy del Vaticano, Cofiño está a 2 pasos de ser declarado santo. Para que eso ocurra, primero debe ser nombrado beato. Este título se lo gana cuando la Iglesia Católica reconozca que se produjo un milagro debido a su intercesión ante Dios. Para que sea canonizado, hecho santo, se precisa que haya un segundo milagro después de que se le proclame como beato. Un milagro que tiene que ser demostrado fehacientemente, es decir, la Iglesia no fabrica milagros. Y es muy difícil que un milagro sea probado porque hay que tener el peritaje médico, el peritaje científico, para que un milagro, por ejemplo, de sanación de una persona sea declarado como un milagro, ¿no? En este sentido, el procedimiento de la Iglesia Católica es de mucha seriedad. En toda la historia, la Iglesia Católica solo ha proclamado como santa a una persona guatemalteca. Se trata del hermano Pedro de Betancourt, quien estuvo buena parte de su vida en Guatemala a pesar de haber nacido en las Islas Canarias. Su canonización fue en la ciudad de Guatemala el 30 de julio de 2002. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y un grupo de guatemaltecos fue galardonado en Nueva York por impulsar un proyecto que ha educado a más de 75,000 adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sobre qué? Sobre el emprendimiento y las finanzas personales. Felicitaciones a los involucrados. Aquí vamos a contarle todos los detalles. La ONG Red Atlas, que promueve la economía de libre mercado en el mundo, reconoció a un grupo de guatemaltecos de la Fundación para la Educación Económica por impulsar un proyecto sobre emprendimiento y finanzas personales en las aulas del país. El equipo está liderado por Javier Pérez Saavedra, quien viajó a Nueva York, en Estados Unidos, para recibir el galardón. Me encanta a mí poder ver las reacciones de los estudiantes, de los profesores, ver cómo es que ellos se les van abriendo la mente con estas nuevas ideas
y siempre es un placer poder darlos y poder ser esa herramienta para poder educar a jóvenes. El proyecto consta de talleres y conferencias que enseñan a alumnos de entre 13 y 24 años cómo manejar su dinero, cómo crear productos innovadores y otras ideas de emprendimiento y finanzas personales que a menudo faltan en la currícula pública. La fundación fue reconocida por alcanzar una cifra récord de impacto. Más de 75,000 alumnos de unas 900 instituciones de áreas urbanas y rurales recibieron las capacitaciones. Porque sabemos que si no tenemos nosotros la capacidad para poder ahorrar, no vamos a tener la capacidad para poder invertir. Y si no podemos invertir, no podemos crear productos a futuro. Y si no creamos productos a futuro y no hay innovación, no hay oportunidades para una mejor economía, para un mejor futuro como país, como sociedad. Los jóvenes guatemaltecos laureados ganaron $3,000 para reforzar su iniciativa. Javier dice que aplicarán varios de los aprendizajes que tuvieron al conocer los proyectos de los otros 100 competidores en Nueva York. ¿Cuál es la mejor forma de poder medir tu éxito a largo plazo? Entonces lo que nosotros estamos implementando y pues vimos en estos grupos es de que queremos nosotros poder medir ese impacto a 2, 3 años y estamos desarrollando una metodología en la cual nosotros nos va a poder tomar un ejemplo de qué es lo que nosotros estamos, de cuáles son los estudiantes que nosotros tuvimos un impacto hace 2 años. Según la Fundación para la Educación Económica, América Latina enfrenta serios problemas de analfabetismo económico. Por ejemplo, el 84% de los estudiantes que han formado afirman no estar familiarizados con conceptos económicos o financieros de la vida diaria. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. (4003-3859), el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a dar lectura a la información que recibimos este día. En el kilómetro 175 de la ruta de Ipala a Chiquimula, los bomberos municipales departamentales atendieron un parto. El mensaje da cuenta que los socorristas efectuaban el traslado a la emergencia de pediatría del Hospital Nacional de Chiquimula a Nicolasa Rosero Galicia, de 25 años, quien tenía 9 meses de gestación. Sin embargo, durante el traslado, la paciente entró en trabajo de parto y los bomberos ayudaron al nacimiento de una bebé quien pesó 5 libras. Luego las trasladaron al referido centro asistencial. Ahora bien, Clarisa González nos envió información para alertar a las autoridades del peligro que representa un poste en el tendido eléctrico que está por caer. Esto se registra exactamente en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador. Buenos días, solo quiero reportar que ese poste que está ya por caerse frente a Plaza Madero en el kilómetro 21 más o menos en carretera El Salvador, por favor, para que tal vez así la municipalidad de Fraijanes hace algo, porque ya lleva 2 días ese poste y no hay forma que lo reparen, con el riesgo de que pueda matar a alguna persona.